Los diezmos, a través de Hebreos 7:8. Ante el pensamiento antidiezmista, Hebreos 7:8 es uno de los textos claves como para afirmar la idea de la vigencia del diezmo bajo el nuevo pacto de manera poderosa e irrefutable, sobre la cual formularemos algunas preguntas cuya respuesta extraeremos luego del mismo verso, Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Explicando fácil. La primera mitad del verso es equivalente al antiguo pacto, ya que cuando dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, esto es correspondiente al sacerdocio levítico que hasta antes del año 70 o la destrucción del templo de Jerusalén aún continuaba en pie junto a todas sus oficiaciones, siendo los levitas la representación de esos hombres mortales que, aunque el sacerdocio de Aarón ya había sido abolido, continuaban recibiendo los diezmos y efectuando las oficiaciones en el templo. La otra mitad del verso, cuando dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, es correspondiente al nuevo orden sacerdotal. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Pues para que no nos quede ninguna duda al respecto, aquí pasaremos a formular las preguntas anunciadas al principio, teniendo como base las expresiones del mismo verso. ¿Quién es el que vive según Hebreos 7:8? Respuesta: la única persona de quien se puede estar hablando como el que vive es Cristo, ya que Él estuvo muerto, pero resucitó al tercer día, y asimismo en los evangelios como en las cartas apostólicas se dio testimonio de que vive. Pero citaremos para responder a esta pregunta las palabras textuales de Cristo a través de Apocalipsis 1:18, donde Él mismo dice de sí: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué se dice del que vive? Respuesta: la expresión literal del verso arroja la idea de que el que vive es quien recibe los diezmos a través de un sacerdocio distinto al que se había levantado en la tierra por medio de los levitas, y que asimismo es explícito respecto a los hombres mortales en la cita. Otro punto clave se encuentra en el hecho de que cuando dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, se está dando pie a que cuando dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, llegar a la conclusión de que ese personaje que se presenta como el que vive no es mortal, y esto en todo momento solo sería aplicable a Cristo. Pero si alguno quisiera darle una aplicación distinta a la cita de Hebreos 7:8, de que allí en lugar de Cristo se estaría hablando de Melquisedec como el que vive, entonces la carga de la prueba para demostrar de que Melquisedec es realmente la persona de quien se da testimonio de que vive recae sobre el tal. Lo cierto es que nadie en ninguna parte de las Escrituras en algún momento dio testimonio de que viviera como sí sucedió con Cristo. Postdata: solo se puede dar testimonio de que alguien vive después de haberlo considerado muerto. Y una vez más, esto solo aplicable a Cristo. Cristo recibe los diezmos a través de su cuerpo que es la Iglesia, de la misma manera que Jehová a través del sacerdocio levítico en la antigüedad.